Hola, muy buenos días, feliz sábado. Hoy es un sábado glorioso, como dice Génesis capítulo 2, versículo 1 y 2, ¿verdad? Que cesó de toda su obra Dios para hacer el sábado. Y el sábado lo santificó, es decir, impuso su presencia en el sábado. Y por eso es que estamos contentos cada sábado el saber que toda la semana está Jesús con nosotros, pero que el sábado, Él es el Señor del sábado, es el dueño del sábado y Él ama el sábado. Y por lo tanto, yo también amo el sábado. Sí, bueno, pues estamos en eso. Hoy estaremos estudiando acerca de los romanos, de la epístola de Romanos, una epístola escrita por el apóstol Pablo. Y para esto, pues Marla, que está con nosotros, va a estar compartiéndonos eh, aquí las lecturas y coordinándonos las acciones. Así es que mm, aquí en Foro de Libre Expresión le damos la bienvenida a Marla. Adelante, Marla. Gracias, Víctor. Muy buenos días, compañeritos. Y bueno, antes de iniciar con la lectura, como cada mañana, iniciamos con la reflexión de la chequera del Banco de la Fe, que hoy está basada en Gálatas 6:8 y dice así: Mas el que siembra para el Espíritu, del Espíritu segará vida eterna. Da la impresión de que sembrar es un negocio perdedor, pues ponemos buena semilla en tierra para no verla nunca más. Sembrar para el espíritu pareciera ser un asunto muy antojadizo e ilusorio, pues nos negamos a nosotros mismos y aparentemente no obtenemos nada a cambio. Sin embargo, si sembramos para el espíritu por medio del estudio de cómo vivir para Dios y buscando obedecer la voluntad de Dios y entregándonos a promover su honra, no sembraremos en vano. Vida será nuestra recompensa y vida eterna. Ya la gozamos aquí cuando entramos en el conocimiento de Dios, en la comunión con Dios y en el gozo de Dios. Esta vida fluye como un río que se hace cada vez más profundo y más ancho, hasta llevarnos al océano de la felicidad infinita, donde la vida de Dios es nuestra por siempre y para siempre. En este día no debemos sembrar para la carne, pues la cosecha será corrupción, puesto que la carne tiende siempre en esa dirección, pero por medio de la conquista de nosotros mismos hemos de vivir para los fines más elevados, más puros y más espirituales, buscando honrar a nuestro Santísimo Señor y obedeciendo a su agraciadísimo Espíritu. ¿Qué cosecha será cuando seguemos la vida eterna? ¿Qué gavillas de bienaventuranza sin fin serán cegadas? ¿Qué festival será esa cosecha, Señor? Haznos segadores de este tipo, por tu Hijo Jesucristo. Amén. Ahí termina. Así es. Dice el Salmo, irán llorando y gimiendo, llevando la preciosa semilla, pero regresarán contentos cargando sus gavillas. Qué inspirador. La semilla es lo que el Señor Jesucristo nos regala a través de su palabra, sus enseñanzas, su doctrina y, y esa forma que Él tiene de abrirnos el entendimiento para tener una vida espiritual, no fingida, una vida real, sin fingimientos, una vida humana, pero con la esperanza espiritual de crecer un poco más. Cuando era niño yo quería crecer, mi madre me marcaba siempre
en aquel poste, agarraba un vidrio, una piedra y decía, mira, y yo alzaba mis piecitos y le decía a mamá, no, no hagas trampa, pisa bien. Bueno, y entonces ya pisaba bien y rayaba sobre mi cabeza. ¿Cómo tenemos anhelos de crecer cuando somos niños? Así deberíamos de tener anhelos de crecer en el espíritu, en las buenas obras, en los buen pensamientos, negándonos a sentir odio, rencor, venganza. Esas cosas no sirven, son un estorbo, confiando en que Dios peleará mi batalla, que Dios hará la justicia, que Dios hará justicia en su gran misericordia. Cuando el profeta Natán le dijo a David, ¿quién quieres que te juzgue? ¿El hombre por, por 3 meses o Dios? Y David dijo, yo prefiero que Dios sea mi juez, porque es un Dios de misericordia. Es justo, pero es un Dios de misericordia. Y el hombre es muy cruel. David sabía la diferencia entre el Dios amoroso y la realidad humana. Sabía la diferencia. El propio David no podía hablar de la esencia del espíritu que estaba en él porque las personas no lo comprendían. Veían lo que hacía, pero no entendían por qué lo hacía. Su espíritu era contrario al común denominador de las personas y eso lo hacía diferente. Algunos lo juzgaban duramente y otros decían es el rey y otros decían es Dios quien juzga. Cada quien tiene su propia postura, pero sembrar la semilla del amor en nuestros corazones para que fluya hacia la familia, hacia los amigos y hacia la sociedad en general, teniendo siempre un puñado de comprensión y un puñado de perdón antes de actuar. Comprendemos las actitudes humanas que no son propias del hombre, sino de un espíritu enfermo, caído, lacerado y pisoteado, humillado por sí mismo. Pero también comprendemos la renovación del espíritu. Y cuando la semilla está sembrada en nuestros corazones, somos como aquel buen samaritano, que a pesar de que vio a su enemigo, no lo abandonó. Lo cubrió, echó aceite y vino a sus heridas y se lo llevó. Lo dejó al hostal y pagó por él. Y posteriormente seguía enfermo cuando él tenía que irse y dijo, anótalo a mi cuenta. Sin tomar, sin tomar en cuenta la diferencia social, la diferencia coloquial en cuanto a los prejuicios religiosos se refieren. No nos contaminemos con los samaritanos. Pero aquel hombre era judío y el samaritano no vio prejuicios, sino que en un amor sincero tomó al hombre y le apoyó. Cuando nosotros dejamos de odiar, de sentir rencor, podemos sembrar la palabra de Dios a través de nuestros hechos como de nuestras palabras en la vida de otros. Gracias. Muchas gracias, Víctor. Y bueno, ahora sí pasamos a la lectura.
Y para que termine este capítulo 3, solo faltan 5 versículos. Así es de que voy a leerlos, pero voy a leer dos de la semana anterior solo para recordar de qué nos estuvo hablando el compañero Víctor. Así es de que voy a leer desde el 25, que dice así: a quien Dios puso como propiciación por medio de la fe en su sangre, para manifestar su justicia a causa de haber pasado por alto en su paciencia los pecados pasados, con la mira de manifestar en este tiempo su justicia, a fin de que Él sea el justo y el que justifica al que es de la fe de Jesús. Eso se estudió la semana pasada. Y a continuación dice así: ¿dónde está pues esta jactancia? Queda excluida. ¿Por cuál ley? ¿Por la de las obras? No, sino por la ley de la fe. Concluimos, pues, que el hombre es justificado por fe sin las obras de la ley. ¿Es Dios solamente Dios de los judíos? ¿No es también Dios de los gentiles? Ciertamente, también de los gentiles, porque Dios es uno, y él justificará por la fe a los de la circuncisión y por medio de la fe a los de la incircuncisión. Luego, ¿por la fe invalidamos la ley? En ninguna manera, sino que confirmamos la ley. Ahí termina el capítulo, Víctor. Son 5 versículos. ¿Me repite los dos primeros, por favor? Claro que sí. ¿Dónde pues está la jactancia? Queda excluida. ¿Por cuál ley? ¿Por la de las obras? No, sino por la ley de la fe. Concluimos, pues, que el hombre es justificado por fe sin las obras de la ley. Ok, muy bien. ¿Dónde está, pues, nuestro sentirnos más grandes que otros? Las obras de la ley, las obras de la fe. ¿Cuáles son las obras de la ley? Toda persona que vive bajo el antiguo pacto tiene que cumplir la ley de los sacrificios para poder ser perdonado. Principalmente eso. Y para eso se necesita un orden sacerdotal, como el orden de Leví. Sin embargo, con el sacrificio de Jesús, las obras de la ley, que es el sacrificio de los animalitos, es la obra de la ley, porque dice que la paga del pecado es muerte. Por lo tanto, la obra principal de la ley, hagan lo que hagan, tenían que hacer sacrificios. Ahí se resumía todo como obras de la ley. Guardar los 10 mandamientos, sí, pero esto era básico e importante. Las obras de la ley, las obras de la ley era la circuncisión como señal de un pacto con Abraham en base al respeto de la ley, los preceptos y conceptos que Dios le había dado a Abraham. Dios conocía los 10 mandamientos. Digo, Abraham conocía los 10 mandamientos porque Dios se los había dado a conocer. Jesús lo dijo, que él vivía bajo el conocimiento de los conceptos y preceptos de la ley. Así que todos los hijos de Dios han vivido bajo el orden de la ley. Los llamados de Dios han vivido bajo el orden de la ley, en un mundo sin orden. Ahora, bien, si las obras de la ley son la circuncisión, son los días de fiestas santas, anuales, los sábados anuales,
Las obras de la ley son el sacrificio de animales para el perdón de los pecados. Son obras de la ley, pero ¿cuáles obras fueron abolidas? De acuerdo a lo que hemos estado viendo, es que Jesús abolió la muerte, el pago de la ley. El quebrantar el mandamiento de Dios, todo aquel que quebranta un mandamiento merece la muerte. Pero el regalo que Dios tiene cuando aceptamos la gracia de Cristo, el regalo que Dios tiene es el perdón de los pecados. Entonces, si hablamos de que es el perdón de los pecados a través del sacrificio de Jesús, abolió la ley, pero también abolió el sacerdocio levítico. Por lo tanto, ya no hay circuncisión, porque el sacerdocio levítico era el que obraba en la circuncisión y en el sacrificio. Todo el sistema que estaba hecho básicamente era para el perdón de los pecados, para la liberación, para estar a cuentas con Dios. Cuando hablamos de las obras de la ley, aquí Pablo dice que no estamos bajo las obras de la ley, pero no está hablando de que no estamos viviendo conforme a los mandamientos de Dios. Dice que vivimos ahora por la obra de la fe. La fe. ¿Qué es la fe? ¿Por qué habla Pablo de la fe? Bueno, porque primero fue la fe. Primero, para poder llegar a las obras, Abraham tuvo un pacto de fe y después vino el pacto de las obras. Tuvo un pacto de fe porque Abraham convino con Dios, hizo una negociación con Dios y él cumplió la parte que le correspondía. Y Dios cumplió la parte que le correspondía y lo bendijo. Su fe se convirtió en obra. Su fe, su confianza en Dios, él le creyó a Dios y le fue tomado por justicia. O sea, por mandamiento, por cumplir un mandamiento. Por eso se le fue tomado por justicia. Justicia es mandamiento. Aplicó, se aplicó a la voz de Dios. Obedeció la voz de Dios sin ver obras de ninguna índole, veía obras, pero confiaba en Dios, obedeció a Dios y por eso le fue contado por justicia. Y gracias a la aplicación de su fe, empezó a tener obras. Para, para cuando llega el pacto, para cuando llega el pacto de la ley con Moisés, Abraham había empezado primeramente en la ley de la fe, y la ley de la fe había hecho obras por su obediencia. Y conforme fue creciendo en ese sistema, obediencia, obras, obediencia, obra, obediencia, obra, obediencia, obra, palabra de Dios, hechos, entonces él se convirtió en amigo de Dios. Por eso se le conoce como el padre de la fe. Ahora, ya no estamos bajo el pacto de las obras que tengamos que sacrificar un animal para ser perdonados, sino que estamos bajo el pacto de la palabra de Dios.
Dios dice, tú haces. Ese es el pacto de la fe. Por eso Santiago dice, pues, que una fe sin obras es muerta. O sea que primero tiene que ser la fe. La fe en la confianza de la palabra de Dios, para que luego venga una obra. Por eso pone como ejemplo algo muy práctico. Santiago dice, ¿de qué sirve si vienen unas personas y te dicen, tengo hambre y tengo frío? Y tú le dices, voy a hacer una oración por ti. Y anda, ve, come y tú ve y cobíjate. ¿De qué sirve eso? Dice Santiago, si no hay obras. Si no le damos lo que ellos necesitan para sus cuerpos, su cobija y su comida. Una fe sin obras es fe muerta. Él hablaba acerca del amor al prójimo y la práctica del amor al prójimo. Que si viene alguien y me dice que tiene una necesidad y yo puedo cubrírsela, se la cubro. Si no puedo, le diré, pero se la cubro. Se la cubro en cuanto pueda. Pero es importante para nosotros tener nuestra confianza en Dios y no en la persona. Es en Dios. Vemos necesidad y podemos cubrirla, la cubrimos y no pedimos nada, ni exigimos nada. Es el pacto de la fe. Ahora andamos por fe, no andamos por vista, andamos por fe. Por la fe en Cristo Jesús, no la fe en esa persona, en aquella persona, en la otra persona, no. Por la fe en Cristo Jesús. Por eso, cuando desarrollamos el conocimiento de la palabra del Señor, viene en nosotros el querer como el hacer. Nace en nosotros ¿el querer qué? Buscar a Dios y hacer su voluntad. ¿No es eso lo que te dice el paso 11? Busca, busca. ¿No es eso lo que te dice el libro azul? Busca a Dios y ojalá le encuentres. ¿No es eso lo que te dice Dios? Acércate a mí y yo me acerco a ti. Dios elige, sí, pero elige al corazón que se esfuerza por encontrarlo. Porque por eso dice en Hebreos, en el versículo 6, capítulo 11, dice claramente, Dios premia a los que le buscan. Y si una persona le busca verdaderamente con sinceridad, Dios lo premia. ¿No te parece interesante? Bueno, si Dios elige, la decisión no está en mí. No, es cierto que esa decisión no es tuya, es de Dios. Pero si tú te decidiste a buscarlo, tarde o temprano, cuando sea maduro tu corazón, Dios te va a llevar a Cristo Jesús para que conozcas la verdad, para que conozcas su camino de fe. Cuando la Escritura dice, primeramente que nos deshagamos del peso del pecado que está en nosotros.
que nos pongamos a cuentas con el pasado, que nos pongamos a cuentas con Dios para quitarnos el peso del ayer y vivir descansados el día de hoy por fe. Si tu pecado fuera tan pesado como la roca, vendrá a ser tan liviano como la paja. Si tú confiesas tu pecado, Él es fiel y justo para perdonar. Pero cuando no crees, cuando no le crees a Dios, cuando no pones tu confianza en Dios, tú pides perdón y sigues peleando. Pides perdón y sigues odiando. Pides perdón y no perdonas. Ahí no hay fe. ¿Dónde está la fe? Vivimos por la fe, por la ley de la fe. Y la fe tiene obras y una de sus obras es el perdón. El perdón es una obra y de limpieza y conveniencia para nosotros. El comprender a otros es una obra. Es una obra que nos ayuda a crecer en paciencia y en amor, verdadero amor al prójimo. Porque él podrá estar mal, pero yo no quiero estar mal con él. En cuanto dependa de ti, ten paz con todos. Si de ti depende, ten paz con todos. Entonces, mi responsabilidad es tener paz con todos. Pero dices amar a Dios y odias al prójimo. Dices amar a Dios y guardas rencor. Dices amar a Dios y vives por el que dirán. Entonces, el pacto de la fe es creerle a Dios y practicar lo que Él dice. Ese es el pacto de la fe. ¿Estaremos verdaderamente dispuestos a desarrollarnos dentro de este pacto de amor y de gracia? Créele a Dios. Veamos los otros tres versículos. Dice así, uno, dos, ahí está. ¿Es Dios, sí, es Dios solamente Dios de los judíos? ¿No es también Dios de los gentiles? Ciertamente también de los gentiles, porque Dios es uno, y Él justificará por la fe a los de la circuncisión, y por medio de la fe a los de la incircuncisión. Luego, por la fe invalidamos la ley de ninguna manera, sino que sino que confirmamos la ley. Amén. Ahí termina. Amén. Aquí podemos ver la controversia existente en aquel momento que Pablo explica las cosas. Los judíos del pacto de la ley decían que había que circuncidarse, pero aquí Pablo está diciendo que todos los seres humanos son de Dios. Y eso lo había escrito Ezequiel hacía muchos años atrás. El profeta Ezequiel dice, a través de él habla Dios diciendo, todas las almas son mías, dice el Eterno. Todas las almas, todos los seres vivientes son míos, animales y humanos, microbios, todo lo que tenga vida, plantas, todo es mío, todo es mío.
Entonces, ¿por qué? Porque los animales tienen alma, claro, pues tienen un cuerpo y tienen espíritu, por eso tienen vida. Entonces, Dios sostiene todas las cosas con su espíritu de vida. Todas las cosas las sostiene. Y todo es todo y no deja nada fuera. Dice, todo es sostenido por el Espíritu de Dios. Todo, hasta aún el espíritu humano, es sostenido por el Espíritu de Dios, el dador de la vida. Así que todos los seres humanos son de Dios, negros, blancos, amarillos, rojos, eh, del color que sea su piel. La sangre de todos sigue siendo roja y tienen los mismos órganos el uno que el otro. Y tienen un cerebro que Dios les dio y lo mismo que el otro. Y tienen un espíritu humano que Dios les dio. No importa que sean negros o blancos o rojos o amarillos. Son seres humanos y como seres humanos tienen el potencial de llegar a ser hijos de Dios. En Dios no hay diferencia de persona. Pero aquí, en la cuestión del pacto, Pablo está diciendo que por el sacrificio de Jesucristo se abrió la puerta de la gracia y que estamos bajo el pacto de fe, aboliendo pues el sacerdocio levítico y estableciendo una nueva ley que no era nueva para nosotros, sí, ni para Dios ni para Abraham era nueva, la ley de la gracia. Dios habla y yo hago. Así que dijo Dios, hagamos al hombre conforme a nuestra imagen y semejanza. Génesis 1, 16, 17. Él hizo al ser humano conforme a su género. Ahí no estaba Abraham. Ahí no estaba el pacto de la ley, pero así estaba la ley. ¿Por qué? Porque si Dios hizo al hombre conforme a su imagen y semejanza, al séptimo día, en el séptimo día reposó Shabbat, reposó de toda su obra, creando el sábado como día del Señor. Y Jesucristo dice, yo soy Señor del sábado, yo soy el, yo soy el Señor del sábado. Dice, ¿dónde dice eso? Me preguntarás. Vamos a ver si lo encontramos en Marcos, Evangelio según San Marcos, capítulo 2. En el capítulo 2 de Marcos, creo que es como el 5 o el 7, algo así, por ahí. El Vamos a 5, buscar, a ¿sí? ver, el 5 dice esto. Al ver Jesús la fe de ellos, dijo al paralítico, Hijo, tus pecados te son perdonados. Estaban allí sentados algunos de los escribas, los cuales cavilaban en sus corazones. ¿Por qué habla este así? Blasfemias dice. ¿Quién puede perdonar pecados sino solo Dios? Continúe. ¿Qué dijo Y, Jesús? y conociendo luego Jesús en su espíritu que cavilaban de esta manera dentro de sí mismos, les dijo, ¿por qué cavilas así en tu corazón? ¿Qué es más fácil decir al paralítico, tus pecados te son perdonados? O decirle, levántate, toma tu lecho y anda. Pues para que sepas que el Hijo del Hombre tiene potestad en la tierra para perdonar pecados, dijo al paralítico. ¿Sigo? Ujú, A señora. ti, a ti te digo, levántate, toma tu lecho y vete a casa.
Entonces él se levantó enseguida y tomando su lecho, salió delante de todos, de manera que todos se asombraron y glorificaron a Dios diciendo, nunca hemos visto tal cosa. Correcto, no es esa, pero es Marcos. A ver, invertimos esto, es 7:2. Ver, Marcos 7:2 dice así, los cuales, viendo algunos de los discípulos de Jesús comer pan con manos inmundas, esto es, no lavadas, los condenaban, porque los fariseos y todos los judíos, aferrándose a la tradición de los ancianos, si muchas veces no se lavan las manos, no comen. No está ahí. Mm, ¿Puedes buscármelo, por favor? Dice Jesús, Señor del sábado. Muy bien. Dice, yo soy Señor del sábado. Por ahí si lo encuentras, Marijose, ahí me lo publicas. Porque el Hijo del Hombre es el Señor. San Mateo, San Mateo, no, aquí está uno en Marcos. Mira, Magda. Ajá, ya me lo pusiste, a ver. Aquí tiene, es Marcos 2:27. Ah, También les dijo, el día de reposo fue hecho por causa del hombre y no el hombre por causa del día de reposo. Por tanto, el Hijo del Hombre es Señor aún del día de reposo. amén. Aquí está diciendo Jesús, ¿verdad? Que el sábado fue para el bien del hombre, no para que fuera un sábado, un día de castigo. No, ya no estamos en el tema de las obras, o sea, en el pacto de obras, sino el pacto de la fe. El sábado fue creado para que el hombre se regocijara, para que del sábado hiciera una fiesta, un gozo, pero no una fiesta como la que hacen las personas, no, una fiesta en el plan de convivencia con Dios y con su pueblo, en ese proyecto, en ese plan de convivencia. Por eso él dice, y aún hoy es el Hijo del Hombre, el Señor del sábado, refiriéndose a él mismo. Jesús es el Señor del sábado. Él lo marca así y lo habla como unas 3 veces. Por ahí lo vuelve a marcar 3 veces. Dice que Él es el Señor del sábado. Lo cual significa que Él estaba hablando de la práctica injusta que hacían los fariseos, basando en sus propias reglas y pisoteando la fe, es decir, pisoteando la palabra de Dios. Ahora, regresemos a Romanos. Para poder entender esto, necesitamos entender que si bien el escuchar la palabra de Dios y obedecer es mi fe, si yo escucho la palabra de Dios y no obedezco, no hay fe, no hay obras, está muerta. Por eso el hombre, la persona, debe de comprometerse con Dios para que exista una obra. Tiene que tener un pacto con Dios. A todas las personas que de alguna manera u otra, para manifestarse que Él venía de Dios, como en el caso del perdón de los pecados de este paralítico, donde Jesús les explica claramente que es más fácil decir que les perdono los pecados o que, hey, tú levántate de ahí, ven, camina, ¿no? Pues para que ustedes vean que hay autoridad en mí de parte de Dios. Le dice al paralítico,
el perdón de los pecados y le dice, levántate. Y el hombre se levantó y se fue. No podían negar sus palabras. ¿Por qué? Porque estaba su obra. Su palabra decía, pero la obra afirmaba que él, Jesucristo, era el Mesías, el enviado, el Hijo de Dios. ¿De qué estaba hablando? ¿De las obras? ¿Acaso le dijo al paralítico, ve allá con el sacerdocio levítico y que hagas esto? No en esta ocasión no le dijo nada al paralítico de eso. Simplemente le dice que se le ha perdonado sus pecados para que vean que el Hijo tiene autoridad para perdonar pecados. Se le ha perdonado los pecados y luego él se levanta. Y se levantó por la fe de Cristo Jesús, no por la obra de la ley. Los leprosos que fueron sanados, los 10 leprosos que fueron sanados, les dijo él que se presentaran ante el sacerdote. ¿Pero para qué? Para que dieran testimonio los sacerdotes de que ellos estaban limpios y pudieran reunirse a la sociedad. No tuvieron que llegar al templo para ser sanados, sino que ellos llegaron al sacerdote y, y vieron que sus carnes estaban limpias y por eso les dieron libertad, porque ellos no podían andar entre la gente cuando eran leprosos. Por eso traían campanillas para decir que eran leprosos y la gente que escuchaba las campanillas se alejaba de ellos. Eso era obligatorio. Entonces, ¿por qué sanaron los leprosos? Por fe, por la ley de la fe, por la gracia de Dios. ¿Por qué sanó la niña de la Sirofenicia? O de la Cananea, como dicen. Algo así, ¿no? Bueno, la Sirofenicia, ¿por qué? ¿Por qué? Por la fe de ella. Por la fe de ella, por la humildad de ella y la fe de ella. Ve, tu hija ha sanado. No sanó por obras de la ley, sanó por obras de la gracia, de la fe, porque ella creyó en Cristo. Y ella obedeció, se fue, dejó de estar gritando, se fue. ¿Qué pensaría en el camino la mujer? ¿Cómo encontraré a mi niña? ¿Se imaginan ustedes el gozo que esa mujer tuvo cuando vio a su hija sana? ¿Cómo la llenaría de abrazos y de besos? ¿Cómo le serviría un plato de comida pensando en Cristo con un corazón rebosante de agradecimiento? Ella no pertenecía al pacto de Abraham. Era una persona gentil, fuera del pacto de Abraham. Pero por el pacto de la fe anticipado, él, Jesucristo, viendo la fe de la mujer, le dijo, ve allá, ha sanado tu hija. Jesús estaba ejerciendo un sacerdocio divino y estaba dando muestras de que él era el enviado, el Mesías. Y entonces el sacerdocio levítico, ¿qué? Los leprosos regularmente iban al sacerdocio levítico para que los analizaran, los pusieran en cuarentena,
le dieran algún tipo de medicamento para ver si él sanaba, ¿no? Pero aquí Jesús no dijo nada de eso. Anda y tómate esto o bebe aquello. No, solamente su palabra. Entonces, ¿qué es el pacto de la fe? Creerle a Dios y obrar de acuerdo a lo que Él dice. Ese es nuestro pacto de gracia. La ley no fue abolida, porque ahí lo dice Jesús a través de Pablo. ¿Por qué no es abolida? No, es engrandecido el mandamiento de Dios a través de la fe. ¿Por qué? Porque dice, fíjese, ¿qué es lo que dice ahí? La palabra del Señor con respecto a la fe no abole la ley. Vamos a ver, vamos a leer un poquito lo que nos dice Hebreos capítulo 11, del 1 al, al 7. Dice así, la fe es pues la certeza. Voy a volver a leer. Es pues la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve, porque por ella alcanzaron buen testimonio los antiguos. Por la fe entendemos haber sido constituido el universo por la palabra de Dios, de modo que lo que se ve fue hecho de lo que no se veía. Por la fe, Abel ofreció a Dios más excelente sacrificio que Caín, por lo cual alcanzó testimonio de que era justo, dando Dios testimonio de sus ofrendas y muerto, aún habla por ella. Por la fe, Enoc fue transpuesto para no ver muerte y no fue hallado porque lo transpuso Dios y antes de que fuese transpuesto, tuvo testimonio de haber agradado a Dios. Pero sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay y que es galardonador de los que le buscan. Amén. Amén. Aquí dice que todas las cosas han sido hechas por fe. El Padre dijo, hágase la luz, y el Verbo y los ejércitos hicieron la luz. El Padre dijo, hágase las tinieblas y la luz. El Padre dijo que se hiciera el tiempo, o sea, que el tiempo fuera seccionado en días, meses y años. El Padre dijo y Jesús actuó. Porque, ¿qué dice la Escritura? Todas las cosas que fueron hechas no hubieran sido hechos sin Él. A través de Él, todas las cosas fueron hechas, sean reinos o principados, todas las cosas fueron hechas a través de Jesús. Por lo tanto, Él, cuando era el ángel del Eterno, y ángel no porque trajera alas, no, porque ángel significa mensajero. Cuando era mensajero de Dios, porque así lo habían decidido, el verbo, la palabra en acción. Dios dijo, hagamos los dos en conjunto, hagamos al hombre conforme a nuestra semejanza. Pero acá Juan está descubriéndonos que a través del verbo, todas las cosas, el universo, la materia, los ángeles, todo fue creado a través del verbo. El Padre dio la palabra y Él hizo la acción. Por eso es verbo.
porque es palabra en acción. Así que Jesucristo o el Verbo actuó por fe en el Padre y le agradó al Padre. Así que todas estas personas que obedecieron a Dios en el pasado, antes del pacto, en el pacto y hoy después del pacto, todos agradamos a Dios en la obediencia a su palabra. Y esa es nuestra fe, porque Pablo dice claramente, Hebreos 11:1, es pues la fe, la seguridad de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. La mujer venía convencida que el único que podía ayudarla a sanar a su hija era Jesús. Y venía dispuesta a hacer todo lo que sea necesario para llamar su atención, para rogarle que sanara a su hija. Y ella se humilló y aceptó su lugar. Y viendo la fe de ella, Jesús actuó por la gracia, por un perdón inmerecido, por el amor de Dios por los seres humanos. Y ella recibió a su hija sana porque ella esperaba eso. Su fe era que Jesús podía sanar a su hija. Y fue a Jesús y Jesús sanó a su hija. Después, la fe, la convicción de lo que no se ve, que no veía ella a su hija sana, que no veía ella, pues que ella que estuviera sana, ¿no? Es lo que no veía. Pero ¿qué esperaba? Que fuera sana. Es lo que esperaba. Y eso fue lo que pasó. Su hija fue sana. Porque le creyó a Dios. Y no solamente le creyó en la palabra de Cristo, anda, ve, tu hija está sana, no. Pasó la prueba de fe, probó el corazón de ella y ella manifestó la humildad necesaria para que él diera la orden. La fe, ella tenía fe y por esa fe obró su palabra y su hija sanó. Estamos en el pacto de la fe, que es el pacto de la obediencia. ¿Quieres hacer las cosas a tu manera? Hazlas. Está bien. Con nosotros no estás obligado a absolutamente nada, ni con Dios tampoco, porque Él te debe escoger el camino de la vida o de la muerte. Pero si dices que buscas a Jesús y no obedeces, no le estás buscando. Haces como que buscas, pero no lo buscas. Pero si tú tratas de obedecer su palabra, entonces le estarás buscando. Si tú te esfuerzas por hacer lo que Él dice, entonces le estarás buscando. Si Él dice que me perdona, yo le creo. Y vivo bajo su perdón y su gracia. Y por eso no tengo cargas con mi pasado. Se quitó esa roca porque trato de obedecer lo que Él me dice. No odies, no tengas resentimiento. Entonces,
Vayamos más allá de una emoción, de un sentimentalismo religioso. Vayamos a la realidad de la palabra de Cristo. Escuchemos a Cristo y pongamos por obra lo que Él dice para que seamos sanos. Y Él habla a través de sus apóstoles, como lo habló a través del apóstol Pablo, que es el que nos va enseñando el camino que nos lleva al Padre. El apóstol Pablo está tratando de poner en orden el camino, que comprendamos la diferencia entre un pacto y otro, pero que el pacto de la gracia depende del pacto de la ley, porque si no hubiese existido ese pacto de ley o ese pacto de fe que tuvo Abraham, nosotros no tendríamos el pacto de la gracia. No podemos jactarnos de que estamos en la gracia o que somos mejores que los judíos o que ellos son mejores que nosotros. Todos son iguales, todos somos judíos al final de cuentas porque tenemos el Espíritu de Cristo y Cristo pertenece a la tribu de Judá y es el rey de Judá y es el león de Judá y es mi Señor y es mi Padre y mi hermano y es mi amigo. Así que por fe soy israelita espiritualmente, porque Jesucristo es israelita y nunca vino a traer una religión diferente, ni está peleado con el pueblo, con su pueblo, porque Él es rey de Judá. Bueno, pues gracias, eterno Dios mío, por su fuerza, tu poder, tu majestad. Gracias por estar con nosotros hoy, Padre mío, en este momento. Gracias por inspirarnos. Gracias, Señor, por tocar los corazones. Gracias por bendecir a este pueblo que te escucha. Padre, queremos ser, como dice Santiago, no ser, que no seamos oidores olvidadizos, sino hacedores de la palabra. A ti sea la gloria y sea la alabanza, Padre mío. Todo esto te lo agradezco, Padre eterno, en el nombre de tu Hijo amado Jesucristo. Amén. Bueno, pues pasemos a lo que sigue. Adelante. La grabación, Víctor.